a la entrada del cementerio del Cristo del Buen Viaje, en la provincia de Camagüey, hay un epitafio que tiene varias historias y varias versiones. Es un epitafio que encierra amor, misterio y mucho más. Está dedicado a una mujer. ¿Ah? ¿Qué quieres que te cuente la historia? Bueno, si quieres que te cuente la historia de este epitafio, ya sabes lo que tienes que hacer. Acompáñame. Soy Alija, una cubana, tu historia es de mi tierra, de palmeras y la sierra, del tabaco y del mar. Soy Alija, te lo digo, ven y baila aquí conmigo, te enseño lo que hay allá. Costumbres que no se olvidan, como el ron y la guarida, Cuba siempre vivirá. Traigo cuentos bien curiosos de un país tan poderoso, con sabor y corazón. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Este es un canal donde aquí somos una familia de curiosos que estamos interesados en conocer cosas de Cuba, de los cubanos, nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia. Este es un canal para todos los cubanos que están en Cuba, fuera de Cuba, y para todos esos amigos que gustan conocer de estas curiosidades. Y voy a hablarte entonces de este epitafio que hay en la provincia de Camagüey que llama muchísimo la atención. Está dedicado a Dolores Rondón, una mujer que dicen que nació en el siglo XIX, que fue una mulata muy hermosa, que llamaba la atención de todos los hombres y, por supuesto, muchos la querían conquistar. Entre esos jóvenes que querían conquistar a Dolores se encontraba un barbero. Su nombre, Agustín de Moya. Este barbero trató de conquistar a la bella Dolores Rondón, pero no lo logró. Ella terminó casándose con un español y hasta se fue de Puerto Príncipe. Angustiado, y pasaron los años y entonces llegó a Camagüey la viruela. Esta enfermedad acabó con los pobladores, lamentablemente. Hubo muchas personas que fallecieron. Para aquel entonces, los barberos tenían que ser los que sacaban muelas, pero también los que desangraban los cuerpos. Así que a nuestro querido barbero de la historia le tocó atender los casos y trabajar en el hospital. Le llamó la atención y se sorprendió cuando le dijeron que había alguien que se parecía a Dolores Rondón en el hospital. Y dicen que entonces se acercó y era Dolores toda transformada. Había perdido su juventud, su belleza, su esplendor. Estaba siendo sacudida por la enfermedad. Pero el admirador, el eterno enamorado, que ya sabía que Dolores era viuda, dedicó entonces ese tiempo para atenderla, cuidarla hasta el último momento. Y dices entonces que le escribió este epitafio, que no te he dicho cómo dice el epitafio, pero te lo digo enseguida. Aquí Dolores Rondón finalizó su carrera, ve mortal y considera las grandezas cuales son. El orgullo y presunción, la opulencia y el poder, todo llega a fenecer, pues solo se inmortaliza el mal que se economiza y el bien que se puede hacer. Qué linda historia de amor, ¿verdad? Pero ¿y si yo te cuento que hay más Dolores Rondón? Y si te cuento también que se cree que esta no era la única Dolores Rondón, o que Dolores Rondón no era como la cuentan en la historia, o como dicen, es que los historiadores han investigado, han revisado, y hay lagunas y hay cosas que no se cuentan bien, que faltan, y no se ponen de acuerdo, porque parece ser que Dolores Rondón no era tal cual como dice esta leyenda, pero además que había otra Dolores Rondón y otra Dolores Rondón. Entonces, ¿de quién era este epitafio? Pues te cuento que el periodista e investigador Eduardo Labrada Rodríguez dice que los historiadores de todas las generaciones se han ido copiando unos a otros, repitiendo las mismas cosas y dejando las mismas dudas sin conseguir más datos o documentos que confirmen la historia de amor que te conté. Entonces, existió otra Dolores Rondón de la historia que no tenía padre conocido. En realidad se llamaba María de los Dolores Aguilar, y que ese famoso amor ni era tan eterno amor. Según papeles antiguos, María de los Dolores Aguilar nació el 6 de abril de 1811, hija natural de Juan Aguilar, una mujer de piel morena libre. Los padrinos fueron Francisco de Agüero y Merced Agramonte, dos personas negras. Algo raro pasó. El cura Melchor Varela,
jefe de la iglesia catedral, escribió el nombre de la bebé en el libro de blancos, aunque ella debería haber estado en el libro de pardos y morenos. Y parece que la mamá tuvo varios hijos con diferentes nombres porque las hermanas de María Dolores, Elena, Juana y Josefa, tenían apellidos distintos. Desde muy joven Dolores era una mulata hermosa y conocida por andar mucho en la calle. Usaba tanto el apellido Rondón como Rendón. Y solo cuando estaba por morir dijo su apellido verdadero, el de su mamá. Eso sí, un año antes de morir, en su testamento dice que era hija de un tal Santiago Rendón, aunque nadie sabe quién era ese hombre. Contrario a lo que se dice la leyenda, Dolores no nació en el barrio del Cristo, sino en el de la catedral, donde fue bautizada. Se cree que vivió en barrios humildes como San Rafael, Las Peñas, San Gabriel o San Ildefonso. Dolores se enfermó de tuberculosis y murió el 23 de noviembre de 1862 a los 51 años. Cuando notaron su fallecimiento, pusieron que era hija de Juana Aguilar y al enterrarla la registraron con el nombre que ella usó más tiempo, Dolores Rendón. Pobre y sin recursos, ni nadie que pagara su atención médica. La otra historia es que había un joven barbero llamado Agustín Moya Rondón y su mamá también se llamaba Dolores Rondón. Vivía en una casita en la calle de San Ildefonso 15 y medio, un barrio pobre con ex esclavos, blancos pobres y artesanos. Agustín era poeta y después de que la verdadera Dolores Rondón o Rendón desapareció, 20 años más tarde escribió una epinera, un tipo de poema dedicado a su mamá, que había dejado un epitafio escrito en una tabla a la puerta del cementerio en 1881. Joaquín Moya, que tenía una barbería llamada La Filomena, murió en 1889 y la realidad es que él no fue quien cerró los ojos de su amada Dolores porque ni siquiera la conoció. Desde que ese epitafio salió en el periódico literario La Luz, la leyenda creció sin base histórica, aunque todos nos hubiese gustado que fuera cierto. De ahí, cada quien ha puesto su parte de la historia en este epitafio tan conocido. Si te gustó este tipo de contenido y te parece que debes seguir indagando en este tipo de contenido y no te has suscrito al canal, por favor, hazlo, no pierdas la oportunidad. Recuerda que este es un canal para conocer de Cuba, de los cubanos, las curiosidades y muchísimo más. No te puedes perder esta oportunidad. Si ya eres parte de la familia, por favor, activa la campanita de notificaciones, comparte con los amigos porque aquí hay mucha historia que contar de Cuba y de los cubanos. Un detalle muy importante. Coméntame ahí, ¿cuál crees entonces que sea la verdadera historia? La verdadera Dolores Rondón. Coméntame. Hay muchas personas que van a preferir la historia de amor, pero créeme, todavía se sigue investigando este tema. Pero a lo mejor tú sabes algún dato y me lo puedes comentar ahí. Comparte este video con algún amigo que tiene curiosidad de Cuba. Y los que son camagüeyanos, coméntame, ¿qué te pareció el video? Para un próximo video tengo nuevas sorpresas porque te voy a contar más historias de Camagüey. ¿Le cogí el gusto a Camagüey? Sí. Y gracias a un suscriptor, una suscriptora que ambos me dieron contenido y quiero contárselos a todos. Hasta un próximo video. Si no sabes quién soy, yo te lo digo. Soy Alija. Chao.